Buenas tardes a todos. Iniciativa de Más Madrid y, de nuevo, imposición ideológica. Imposición ideológica disfrazada de protección, pero cuyo único objetivo es restringir la libertad y castigar a quienes buscan apoyo y acompañamiento y a quienes no se pliegan a su visión sectaria del mundo. Este es su patrón habitual: criminalizar ideas, acallar voces discrepantes y marcar a quienes piensan diferente como enemigos públicos. No contentos con intentar someter a la sociedad a un pensamiento único, ahora cargan nuevamente contra la Iglesia. Ustedes no debaten, ustedes no convencen, ustedes no respetan, simplemente imponen y persiguen. Cada día es más evidente que no buscan garantizar derechos ni proteger a nadie. Su único objetivo es el control total de la opinión y la anulación de cualquier alternativa que no encaje en su relato. Pero la libertad de una persona no se mide según la dirección que toma su decisión, porque la esencia de la libertad individual es que cada persona pueda elegir su camino. Esta iniciativa no solo evidencia su desprecio a la libertad, sino que también refleja la ausencia de empatía y compasión, la frialdad con la que ignoran el sufrimiento ajeno y la falta de humanidad en su manera de concebir el mundo. ¿Cuántas personas, en momentos de incertidumbre y confusión, habrían necesitado una mano amiga en lugar de un dogma impuesto? ¿Cuántos han buscado consuelo y orientación y solo han encontrado indiferencia y consignas vacías? Nosotros hoy alzamos la voz por ellos, por los olvidados, por los que quedaron al margen de su relato, porque su experiencia no les sirve a ustedes para su propaganda. Por aquellos que fueron aplaudidos mientras seguían el camino marcado, pero que al tomar un rumbo distinto han sido condenados al silencio. Hoy venimos a recordar que su historia también merece ser escuchada, porque nadie debería de ser abandonado cuando su dolor no encaja en la narrativa dominante. Hablemos de aquellos que han sido condenados al olvido, de quienes destransicionaron, convirtiéndose en una incómoda disonancia para el dogma oficial. Su sufrimiento es silenciado, su arrepentimiento es molesto y su testimonio les incomoda enormemente, porque su mera existencia desafía la narrativa impuesta. Son las voces que nadie quiere escuchar, los trans que decidieron dar marcha atrás y que por ello son hostigados, amenazados y marginados por los mismos que antes les aplaudían. Cada vez más jóvenes, tras haber sido sometidos a bloqueadores hormonales, cirugías irreversibles y una transformación social precipitada, descubren que su disforia no era el verdadero problema, sino la manifestación de un dolor más profundo. Autoestima quebrada, traumas ignorados, presiones externas, una búsqueda de identidad que no encontró respuestas, sino una única dirección impuesta. Un sistema que, en lugar de explorar las raíces de su sufrimiento, les empujó sin preguntas ni alternativas. Pero cuando piden ayuda, encuentran el vacío. La sonrisa cómplice de ayer se convierte en desprecio. La mano que les empujó ahora se esconde. No son útiles para la causa, así que se les abandona. Los colectivos LGTBI que les animaban, los políticos que prometían velar por su bienestar, los mismos que promovieron leyes que les dejaron sin protección, ahora les niegan el derecho a ser escuchados. No interesa su relato porque lo desmorona todo, pero nosotros estamos aquí para darles voz también a ellos, porque su historia merece ser contada. Y lo más grave es que ni siquiera permiten que quienes aún están en búsqueda, quienes necesitan tiempo, reflexión y apoyo, puedan recibirlo. Aquí no se trata de terapias, se trata de amor, de acompañamiento, de escuchar antes de mutilar, de comprender antes de empujar. Se trata de ofrecer ayuda en lugar de imponer una identidad construida sobre la prisa, el adoctrinamiento y la presión social. No es la homofobia lo que está destrozando a tantos jóvenes dentro del colectivo LGTBI. No es el acoso social, ni la falta de leyes, ni ese fantasma de la ultraderecha que esgrimen cada vez que necesitan un enemigo ficticio. Son ustedes los que, por miedo a cuestionar su propio discurso, han condenado a tantos a un sufrimiento silencioso e irreparable. Pero, ¿y si en lugar de empujarles hacia decisiones irreversibles, alguien les hubiera ofrecido apoyo emocional real? ¿Y si lo que necesitaban era ayuda en lugar de un diagnóstico ideológico prefabricado? ¿Cuántos podrían haberse salvado si se hubiera permitido el debate en lugar de dictar un único camino sin retorno?
Antes de no querer, además de no querer ver la realidad, la ocultan deliberadamente y la ocultan con verdadera maldad. Porque admitirlo significaría reconocer que han fallado, que han empujado a miles de personas a una espiral de sufrimiento sin salida. Pero para ustedes, su relato vale mucho más que la vida de quienes dicen defender. Fíjense bien en lo que hacen. No solo condenan al olvido a quienes se atreven a cuestionar sus dogmas, no solo empujan a jóvenes vulnerables por un camino sin retorno, sin permitirles un mínimo de reflexión, sino que incluso aquellos que han seguido su senda, aquellos que han sido sus símbolos, sus referentes, terminan siendo devorados en cuanto se atreven a pensar por sí mismos. Ahí tienen a la actriz Carla Sofía Gascón. Ustedes la convirtieron Silencio, señoría. Señora Delgado, por favor, deje hablar a la diputada. Sí, le dejaremos 10 segundos más, señor. Le damos 10 segundos a la diputada. Silencio, por favor, señora Delgado. Ahí tienen a la actriz Carla Sofía Gascón. Ustedes la convirtieron en un icono, en la representación perfecta de su discurso, la prueba viviente de una supuesta lucha por la inclusión, un ejemplo de éxito, de superación, una mujer trans con un futuro prometedor, nominada a un Oscar, un logro con el que podían presumir de diversidad y seguir ensalzando su visión de la sociedad. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que tuvo la osadía de ejercer su libertad de expresión, de hablar con voz propia, de decir algo que no encajaba con su ideario. Y eso, para ustedes, es imperdonable. En el momento en el que se dieron cuenta que se había apartado hacía ya tiempo del guión que ustedes dictan, la misma multitud que la aplaudía se volvió contra ella. La lincharon en redes, la atacaron sin piedad, la cancelaron al instante. Dejó de importar su talento, su esfuerzo, su mérito, porque en su movimiento no hay espacio para la independencia de pensamiento. No hay cabida para la verdadera diversidad de opiniones. O repites lo que se espera de ti o eres expulsado. Y ahora la pregunta es inevitable, señorías de Más Madrid. ¿De qué lado están? ¿Del de Carla Sofía Gascón, una mujer trans que con esfuerzo y talento triunfó hasta ser nominada a un Oscar, pero que se atrevió a ejercer su derecho Silencio, a ejercer su libertad de expresión? Silencio. ¿O del de quienes con una ferocidad implacable la han borrado de su narrativa, la han castigado por pensar por sí misma y le han cerrado la puerta sin posibilidad de redención? Porque el problema aquí no es la intolerancia externa, el problema es que su supuesta lucha por la diversidad es una farsa, porque no buscan derechos, buscan obediencia, y a quien se salga de la línea marcada lo destruyen sin remordimientos. Ustedes quieren controlarlo todo, la palabra, el pensamiento, la identidad. Quieren decidir qué se puede decir, qué se puede callar y quién tiene derecho a existir dentro de su dogma. Pero aquí estamos para plantarles cara. Muchas gracias. Señoría de Más Madrid, me hubiera gustado que me hubiera respondido de qué lado está, porque yo creo que habría sido interesante saber si está del lado de quienes ejercen su libertad de pensamiento y son castigados por ello, o de los que quieren censurar y anular a todo aquel que se atreva a disentir. Me hubiera gustado que nos hubiera respondido, pero el silencio sin duda es muy revelador. Mire, esto no va de terapias, esto solo va de ir en contra de la libertad. Todo lo que hablan de terapias ustedes es irreal y va de ir en contra de la Iglesia. Ahora también pues tenemos que ir en contra del Opus Dei y de todo lo demás. Pero mire, es que ustedes ya hace muchísimo tiempo que no nos engañan. Es que este intento de imponer una única visión y de castigar a quien se atreva a cuestionarla es que no es nada nuevo. Lo hemos visto muchas veces. Mire, lo hemos visto demasiadas veces, ¿verdad? Lo hemos visto en la educación, cuando quieren adoctrinar a los niños en las aulas sin el consentimiento de sus familias, cuando persiguieron a los padres que se atrevieron a exigir su derecho a decidir sobre la formación de sus hijos. Incluso se atrevieron a decir que los hijos no eran de los padres, eran del Estado. Lo vemos con la censura, cuando intentan silenciar a quienes osan desafiar la versión oficial, porque ustedes no quieren una sociedad informada, quieren una sociedad sumisa. Lo vemos con la religión, cuando intentan arrinconar y ridiculizar la fe de millones de personas, porque no soportan que haya algo que esté por encima del Estado y que guíe la vida de los ciudadanos. Su obsesión con erradicar la tradición, con despreciar la Semana Santa, la Navidad, los símbolos religiosos y la moral cristiana no es casual. No soportan la libertad que da la fe y no soportan la posibilidad de vivir con principios propios y de querer transmitirlos de padres a hijos. Y por eso la atacan sin descanso. Y lo vimos durante la pandemia, cuando el Estado asumió un poder absoluto y decidió qué se podía hacer, qué se podía decir o incluso qué se podía pensar.
Lo vemos con su ley de memoria histórica, que no es más que una burda manipulación del pasado para adaptarlo a su conveniencia. Han convertido la historia en un panfleto ideológico para dividir a los españoles y para enfrentar a las generaciones y para imponer una visión única del pasado como norma política. Pero es que todo esto ya lo hemos visto antes. Su objetivo es siempre el mismo, el control absoluto, controlar lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos y lo que recordamos. Quieren controlar la educación, la información, la moral y la propia identidad de las personas. Pero aquí estamos para decirles que no a la censura y que no a la imposición y que no al totalitarismo ideológico y sí a la libertad. Y claro que vamos a votar en contra de este PNL, porque si algo tenemos claro es que la libertad no se mendiga, se defiende, y aquí estaremos para defenderla. Muchas gracias.